oración y dar inicio al estudio. ¿Listos? Oremos pues. Abacados, en el precioso nombre de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, nos acercamos al trono de su gracia en esta preciosa tarde de Shabbat. Amado, venimos con un corazón agradecido porque reconocemos la grandeza de sus misericordias, su bondad. Reconocemos, Padre, que usted no nos paga conforme a nuestras obras, sino que es magnánimo con nosotros y derrama su misericordia y su bondad todos los días sobre nosotros. Y hoy estamos alegres, contentos por su amor, por su bondad. Padre, permítanos que hoy podamos tener nuestra mente clara y nuestro corazón dispuesto para recibir todo aquello que venga de parte suya. Te ruego, Padre, que usted tome el control de este estudio y que todo lo que salga de mi boca sea agradable delante de sus ojos y que sea útil para todos aquellos que lo escuchen. Que así sea, Padre. Damos inicio a este estudio en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar sus lugares. Pues resulta, hermanos, que ya estamos en la época de las festividades y se tiene que tomar por lo menos un mes estudiando la festividad para que lleguemos a la fiesta con conciencia de lo que vamos a hacer. Entonces, la primera fiesta que tenemos, que no es una fiesta eterna, pero que sí es una fiesta que se debe de celebrar, es la fiesta de Purim. Esta es una festividad junto a la fiesta de Hanukkah que muchos no quieren celebrar y se ponen en un plan así como que si celebrarla sería como algo así como idolatría y hasta nos critican porque nosotros la celebramos. Pero hermanos, pues lo siento mucho, pero la Escritura habla acerca de esas fiestas también. De Hanukkah hasta Mashiach, hay textos bíblicos de Mashiach, celebra la fiesta de Hanukkah. Entonces, pues, como decir que es algo malo, pues es muy grave, no podemos decir eso. Son festividades que tenemos que celebrarlas, porque la Escritura habla de habla del Shabbat, del plenilunio, o sea, del Rosh Hodesh, habla de las fiestas eternas y las demás fiestas de Israel, dice. Y las demás fiestas de Israel. Aparte de que, hermanos, a ver, en Pesaj, por ejemplo, ¿qué celebramos? Ahorita vamos a verlo más, pero celebramos que fuimos liberados de la esclavitud en Egipto. Es una celebración, de hecho, parte del mandamiento para Pesaj es recordar cómo nos sacó de Egipto. Fíjense qué tan importante es eso. Entonces, Purim, ¿qué es lo que celebramos en Purim? Que nos iban a exterminar físicamente, no espiritualmente como en el caso de Hanukkah. No, en Purim nos iban a exterminar físicamente. Acuérdense que el decreto de Naamán, del malvado, el descendiente de Amalek, era exterminarnos, ¿verdad? O sea, no nomás quería apaciguarnos o cambiarnos de idea, cambiarnos de doctrina, no, quería matarnos. Y por un acto milagroso fuimos liberados. Eso celebramos. Así es que, pero como ya está en el libro de Esther, o sea, quiere decir que ya había pasado muchos años después de la liberación en Egipto, ya había pasado el tiempo de que nos habían entregado a la Torá, por eso no está ahí. Pero entonces los sabios de Israel pusieron ahí, usted lee el libro de Esther, en los últimos capítulos de Esther, y ahí dice que se reunían de tiempo en tiempo y de ahí, a partir de ahí, a celebrar ese acontecimiento. Entonces es un acontecimiento que se celebra, es una celebración la que tenemos. Ahora, la otra crítica que hacen es que estamos queriendo imitar Halloween. Fíjense, Halloween se empezó a celebrar miles de años después de esto. Miles de años después. ¿Cómo puede ser que queramos imitar a Halloween? Si en todo caso ellos quieren imitarnos a nosotros. Es como aquel que dijo que la Torá, que los evangelios habían sido copiados del Corán. Cuando el Corán es prácticamente contemporáneo. En todo caso el Corán tomó cosas del Brit Hadashah, no al revés. Es igual que el que diga que estamos imitando a Halloween, pues es como si, no sé, está atrapeado en el tiempo por miles de años, o sea, nada que ver.
¿Por qué razón se disfrazan en Halloween, en Purim? ¿Por qué razón se disfrazan? Porque precisamente el libro de Esther es el único libro que no se ve a simple vista el nombre del Eterno, pero está oculto. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba Esther? Esther no es un nombre hebreo, ¿verdad? Ya sabemos. Esther es un nombre ¿qué? Babilónico. Estaban en Babilonia todavía. Entonces, el nombre de ella era Hadasha. Y le ponen Esther para ocultar su judaísmo, para poder entrar al harén del rey, y que de esa forma ella se convirtiera en reina. Así que se ocultó también. Está todo lo que el libro de Esther está oculto en muchas cosas. En conmemoración a eso, nos ocultamos en Purim y nos disfrazamos de algo para que no sepan que somos nosotros, somos como ocultos. Una conmemoración de ese hecho. Ahora, si alguien no se quiere disfrazar de nada, pues no se tiene que disfrazar, tampoco es una obligación. Pero si alguien lo hace, pues qué bueno, pero no tiene que ser, es una costumbre disfrazarse, pero esa es la razón. Y acuérdese, hermano, no se les olvide, mire, usted tiene que tener presente esto, este es importantísimo para que no lo tuerzan los ignorantes. Cuando a usted le digan, ¿dónde dice en la Torah que hagamos eso? Recuerde que tiene que responder usted. ¿Dónde dice que no? ¿Verdad? ¿Dónde dice que no? Porque si no dice la Escritura que no, entonces se puede. Aunque no lo ordene que lo hagamos. ¿Me va siguiendo? Por eso el Eterno le dio autoridad a los ancianos de Israel para agregarle cosas al mandamiento positivo. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, si dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Así dice, honra a tu padre y a tu madre. A ver, hermanos, si usted, bueno, a lo mejor usted nunca ha leído a qué se refiere cuando dice honra a tu padre y a tu madre, pero usted se basa en su cultura, en su educación, que le enseñaron en su casa que hay que respetar a los padres porque es cultura. Entonces usted va a honrar a sus padres de acuerdo a la cultura a la que usted pertenece. Pero resulta que de acuerdo a la Escritura, honrar a los padres es difícil de poder discernir qué significa todo eso. Entonces los sabios de Israel agregaron mandamientos. Por ejemplo, dice, cuando venga tu papá, ponte de pie. Es un mandamiento rabínico, que cuando venga tu papá te pongas de pie, o tu mamá te pongas de pie. A ver, hermano, si alguien le dice, ¿dónde dice la Torah que te pongas de pie? Dice que lo honres. Los rabinos pusieron, le agregaron que te pongas de pie, de una forma de respetar y honrar a tu padre. ¿Pueden los rabinos hacer eso? El Eterno les dio la autoridad. Les dijo, así dice la Escritura, que lo que los ancianos de Israel nos digan que hagamos, que lo hagamos, y que si alguno no lo quiere hacer, que sea cortado del pueblo. O sea, si alguien dice, a ver, por ejemplo, cuando Moshe, ¿se acuerdan cuando lo ve Yitro, lo ve Jetro, lo ve que está trabajando día y noche atendiendo a la gente, y él le dice, oye, te vas a morir así, esa forma que estás haciendo, vas a desfallecer? ¿Por qué no pones jefes de 50, jefes de 100, jefes de 10? ¿Te acuerdan que le dice? ¿Y qué hace Moshe? Lo hace. Entonces, ¿qué hubiera pasado si alguien de los de ahí le hubiera dicho, ¿con qué autoridad tú estás poniendo líder de 1000, y líder de 100, y líder de 50? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? ¿Dónde dice en la Torah que hagas eso? No había ningún texto bíblico que dijera que hiciera eso, pero sin embargo, Moshe lo hizo. Y como ejemplo, puedo darle muchísimo. Ahí le va otro. Cuando le ordena el Eterno, precisamente en Pesach, le dice, cada uno tómese un cordero el día 10 del mes de abril, del mes primero. Cada uno tómese un cordero
téngalo en su casa desde el día 10 hasta el día 14. Y el día 14, entre las 2 tardes, van a sacrificar el cordero. Van a tomar sangre del cordero y van a ponerlo en el dintel de la puerta y en los postes. Es toda la instrucción, es todo lo que nos dice. Cuando Moshe habla con la gente, les dice, mire, van a sacrificar todo lo que le dijo el Eterno, así le dijo al pueblo, pero le agregó, le dijo, van a tomarse una vasija donde van a echar la sangre, esto no le dijo el Eterno, y luego van a tomar una rama de hisopo, que tampoco le dijo el Eterno que hiciera, pero él le agregó una rama de hisopo, y con esa rama de hisopo van a poner la sangre en el poste y en el dintel. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido ahí uno de esos mesiánicos de ahora que ¿dónde dice? Pues le hubieran dicho a Moshe, ¿dónde dice que con ramas de hisopo? Le hubieran preguntado, hubieran cuestionado. Ahora, hermano, el Eterno aprobó lo que Moshe agregó, lo aprobó. Tan es así que cuando Yahshua está, que es el Cordero Pascual, está derramando su sangre, usted se acuerda que tuvo sed y que dijo, tengo sed. Y un soldado romano tomó una rama de hisopo y la puso con vinagre y se la puso en la boca. ¿Se acuerdan de eso? Una rama de hisopo. Ahí está el hisopo, otra vez. O sea, fue aceptado por el Eterno lo que hizo. ¿Me siguen o no? Esto es importante, hermano. Entonces, si los sabios de Israel en la época de Esther dijeron que de aquí para adelante, por generaciones, Israel va a celebrar Purim en esta fecha, pues hermano, hay que hacerlo. Porque ¿dónde dice la Torah que no? Si dijera la Torah que no, entonces sí no podemos hacerlo. No le pueden poner que sí, donde el Eterno dijo que no. ¿Va siguiendo? Tampoco puede ponerle no donde dijo que sí. Eso también no, porque contradice la Torah. Pero agregarle al sí, sí se puede, porque entonces no sabríamos cómo hacerlo. Mire, Pesaj, vamos a celebrar Pesaj. Si no tuviéramos la alajá, si no tuviéramos los alajot o el agadá de Pesaj, si no tuviéramos el ceder de Pesaj, no sabríamos cómo celebrar la festividad. De acuerdo a como se ve en la escritura, no sabríamos cómo hacerlo. Lo sabemos porque los ancianos de Israel nos dijeron cómo. Y Yahshua celebró Pesaj como los ancianos de Israel dijeron. Digo, este es un ejemplo claro. Por ejemplo, mire, ahorita vamos a ver aquí que hay 3 elementos que tienen que estar en la fiesta de Pesaj. Nos lo dice la escritura. El cordero, que es Pesaj. El Pesaj es el cordero. Vamos a comer Pesaj, vamos a comer la Pesaj, vamos a comer del cordero, la carne del cordero. El maror, que es las hierbas amargas, y el masá, que es el pan sin levadura. Son los 3 elementos. No nos dicen nada más que esos 3 elementos hay que comer. Pero le agregaron las copas de vino, por ejemplo. Le agregaron el azoré, la fruta. Le agregaron también el sándwich. O sea, le agregaron varias cosas. Pero todo lo que le agregaron tiene que ver con Pesaj. Nada contradice a Pesaj. A ver, hermano, mire, no dice la escritura que pongamos vino en la fiesta de Pesaj, no dice. Pero sin embargo, cuando vemos a Mashiach celebrando Pesaj y alzando la copa, entonces ella tenía en la cena de Pesaj, tenía vino. ¿Cuántos están asimilando esto? ¿Están asimilando? Muy bien. Así que vamos a estudiar Pesaj a partir de hoy con minucia, con detalle. Y otro de los mandamientos que hay, acuérdense, es la narración de todo lo que es Pesaj. Tenemos que narrar todo lo que pasó ahí. Y nosotros cada año hacemos una narración. Y lo que voy a hacer este año para poder alcanzar a darles toda la enseñanza de Pesaj en estos 4 sábados que me quedan, voy a tener que usar entre semana unos días para dar las narraciones, porque no voy a alcanzar a darlas aquí. Así que voy a darlas por Zoom, esas narraciones que son hermosas, porque vemos detalles que no están en la Torah, pero que están en la Torah oral, que están en la que se transmitió por boca.
Así que, mire, eso también es muy importante entenderlo. Fíjese, ¿qué pasaría si ahorita tuviéramos aquí ¿cómo le llaman a estos? Un cronista. Un cronista que se encargara de apuntar todo lo que sucedió en este servicio, ¿verdad? Y vamos a pensar que el cronista fuera Soledad, que fuera el que hiciera la crónica. Entonces iba a decir: estábamos en la reunión, fulano, mangano, sultano, y vamos a decir a cada uno, ¿verdad? Estábamos ahí. Estaba el hermano Benítez con un traje muy bonito ahí sentado a un lado de su esposa, ¿verdad? Eso va a narrar él. Pero se le va a pasar decir que también enfrente estaba Nicolás con una corbata muy bonita. No lo va a narrar él. Pero a la hora de platicarlo, Saúl va a decir: ¿vieron la corbata tan bonita que traía Nicolás? Él va a contar algo que él no contó, pero que sucedió en el mismo momento. Es decir, entonces el oficial, o sea, la historia oficial va a ser la de Soledad, pero se pasó de boca en boca muchas cosas que aquí que no puso él. Eso se pasó de boca en boca. Estábamos en un servicio y de pronto empezó a salir agua. Alguien va a contar, alguien va a decir, y teníamos la piscina lista para los sumergimientos, y otro va a decir, se rompió. Va a contar detalles. Bueno, por ejemplo, cruzamos el Mar Rojo. Cruzamos el Mar Rojo, punto. ¿Verdad? Se ve así, cruzamos el Mar Rojo. Pero, por ejemplo, ¿cuántos detalles debió haber habido cuando íbamos pasando el Mar Rojo? Porque, hermano, mire, cruzamos el Mar Rojo, así lo vemos, hermano, ¿no? Como que está a la orilla y nos metimos y empezamos a caminar y salimos de aquel lado. Así lo vemos. Pero ¿qué tal si te dicen? Hay un salmo que dice que pasamos como por abismo. Entonces quiere decir que nos metimos muy profundamente, 3 millones de personas, con niños, con animales, ¿me va haciendo? Entonces se abrieron 12 senderos, porque dice la Escritura, hiciste sendas en el mar, ¿verdad? No dice hiciste una senda. ¿Qué dice? Caminar, ¿verdad? Por las sendas. ¿Me sigue ahí? Hay un midrash que dice que cuando iban caminando, miraban los animales en el agua, era como una cortina, y miraban los animales que estaban ahí, pero que como iban con hambre, que crecieron allí animales, árboles frutales, y que ellos iban comiendo. Por ejemplo, detalles que no están ahí, que uno dice, pues tuvo que haber sido así, pero eso no lo cuenta en la Torah. ¿Por qué no lo cuenta la Torah? Eso, ¿por qué no lo dice la Torah esos detalles? Porque la Torah únicamente está hablando del plan de redención. Lo que tenga que ver con la redención es todo. Todo lo que no tenga que ver con el plan de redención no nos lo cuenta, pero no quiere decir que no pasó. Sí, no lo cuenta. En la narración, por ejemplo, dice un texto bíblico que los perros no ladraron cuando estaban preparándose para salir de Egipto. Los perros no ladraron. ¿Por qué la Torah nos da ese detalle? Bueno, uno se puede empezar a imaginar. Usted le ha pasado, hermano, sobre todo en México, cuando salíamos a la tienda en la noche y pasamos por la calle, todos los perros de la colonia ladraban. Empezaba a ladrar uno y ladraban todos. Acuérdense, no faltaba uno que estuviera fuera del cerco y nos pegaba unas correteadas. ¿Verdad? Así era. Entonces, imaginarnos que hay 3 millones de personas en movimiento a medianoche, porque fue a medianoche, y que ni un perro ladrara. Bueno, nos da detalles. De pronto encontramos un midrash que nos dice cómo fue eso. ¿Cómo fue que los perros no ladraron? Y cómo el Eterno los recompensó dándoles gracia para con los hombres. Y resulta que ahora pues hay gente que quiere más a los perros que a los niños, a ese grado. Pero ¿no son las mascotas más queridas por los hombres? ¿Y los consideramos el mejor amigo del hombre?
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero así dice, así reza el dicho, que el perro es el mejor amigo del hombre. Hermanos, y las narraciones son muy bonitas porque nos dicen muchos detalles que la Torá sugiere, pero no dice, pero sugiere. Entonces yo les cuento esos detalles, así que va a estar muy bonito esos detalles. Vamos a entrar de lleno a estudiar sobre Pesaj. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hay muchísima enseñanza. Hoy vamos a entrar, vamos a ir de poquito, de menos a más, de menos a más. ¿Cuál es la fecha de Pesaj? ¿Cuándo se celebra Pesaj? Recuerden, hermanos, que todo está basado en el calendario hebreo. Y el calendario hebreo es el calendario que el Eterno nos dio. No es un calendario que inventó ningún rabino, ningún sabio de Israel. No, el calendario hebreo lo dio directamente el Eterno. Eso es muy importante. Por ejemplo, el calendario que nos rige a nosotros aquí en el occidente es el calendario gregoriano. Ese calendario lo inventaron hombres que a capricho decidieron ponerle un día más a un mes. Por ejemplo, Julio César, les he platicado, decidió que su mes, que iba a tener su nombre, iba a tener un día más. Así que julio va a tener 31 días, por capricho de él. Vino Augusto César y dijo, no, pues ahora agosto también uno más. Y por capricho de ellos, esos 2 meses tienen 31 días. Ese es el calendario que nos rige. Bueno, el calendario en el que nos movemos para las festividades es el calendario hebreo. Y de acuerdo al calendario hebreo, el primer mes del año, según Éxodo capítulo 12, el primer mes del año es abril, lo que para nosotros sería entre marzo y abril. Siempre cae entre marzo y abril. A ver, así es que no vamos a basarnos en el gregoriano, sino en el mes hebreo. Por eso las festividades nosotros nos acoplamos como las celebra Israel, porque Israel celebra las festividades de acuerdo al calendario de ellos, el calendario hebreo. Se celebra el 14 de Nisan, el 14 del mes primero, el 14 de Aviv. Aviv quiere decir primavera. Acuérdense, Aviv quiere decir primavera, porque siempre la fiesta de Pesaj es en primavera. Siempre, siempre, siempre. No puede ser en invierno. Tiene que ser siempre en primavera. A ver, fíjese, quiere decir que cuando Israel estaba saliendo de Egipto, teníamos la luna llena, era plenilunio, luna llena, y era verde todo. Todo estaba bonito, porque era el tiempo de primavera. ¿Amén? O sea, salieron en un tiempo muy bueno, el tiempo de primavera. Era un nuevo nacimiento, ¿verdad? Estaba naciendo Israel en el tiempo que estaba renaciendo el mundo, porque estaba entrando la primavera y en primavera todo reverdece. Entonces era el tiempo de reverdecer, era el tiempo de renacer, era el tiempo cuando sale Israel de la esclavitud. El 14, ahora es entre las 2 tardes. El 14 del mes de Aviv, del mes primero, entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir entre las 2 tardes? A ver, ¿cuándo comienza el día de acuerdo al Creador? Cuando Él creó todas las cosas. ¿Cuándo comienza el día? ¿Se acuerdan que dice, y fue la tarde y la mañana el primer día? No dice si fue la mañana y la tarde, fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, ¿cuándo empiezan a contar el día? En la tarde, es decir, al oscurecer. Por ejemplo, ahorita es sábado, mes séptimo. Al oscurecer de hoy, ¿qué va a ser? Domingo, va a ser domingo. Al atardecer de hoy, para los gregorianos, pues es sábado todavía, hasta las 12 de la noche, con un segundo ya es domingo. Pero para nosotros, al atardecer ya es domingo. Es decir, cuando salgamos de aquí al atardecer, nos vamos a poder ir a comer y a comprar lo que vamos a comer aquí ahora. Vamos a comer aquí, vamos a comprar hamburguesas hechas por los chefs de la iglesia. Y que va a estar rico.
¿Y por qué vamos a poder comprar? Porque ya no es sábado, ya es domingo. ¿Me siguen? Entonces cuando dice aquí, al atardecer del día 14, entre las 2 tardes, ¿cuándo sería? Entre las 2 tardes. Quiere decir que abarca la tarde del del 14 y la tarde del 15. ¿Cuántos me siguen? ¿Sí me siguen ahí? La tarde del 14 y la tarde del 15, porque al oscurecer ya está ahí, la tarde es del día que sigue, pero también es del día que se va. Entonces, entre las 2 tardes, fíjese qué curioso, pero el sacrificio era a la hora que cuando usted prende la luz en el carro, no le sirve. ¿Le ha pasado? Que está como que quiere oscurecer, ¿cómo le llaman a ese? La penumbra, ¿no? Cuando está en la penumbra, que está así como que se quiere hacer noche, pero que no se hace noche. ¿Le ha pasado eso? Se quiere hacer noche, pero no se hace noche. Entonces, en ese momento, cuando se hace noche y no se hace noche, es la penumbra, le llaman. Esa penumbra no le sirve la luz natural. Es un tiempo que ni es de día, ni es de noche. Qué curioso, ¿verdad? Bienvenidos, qué gusto. Bienvenidos, pasen. A ver, ¿me va siguiendo? Ni es de día, ni es de noche. Yahshua muere, oiga, Yahshua que es la luz del mundo, ¿me siguen? Yahshua que es la luz del mundo, muere entre las 2 tardes, cuando no es de día, ni es de noche. ¿Por qué? ¿Por qué no sale la luz del día? ¿Por qué no sale la luz del mundo en la noche? ¿Por qué no murió en la noche? ¿Por qué murió cuando ni es de día ni es de noche? Porque ahí viene la luz. Porque lo que nos está diciendo es que su luz no es precisamente para alumbrar la noche natural, sino que su luz es para alumbrar la oscuridad que está en el mundo. No que no esa noche, sino esa oscuridad que ahorita está densa en la tierra. Esa oscuridad necesita ese tipo de luz, no esta que está ahorita afuera, sino esa luz que viene desde arriba. Entonces él murió en el momento en que se necesita esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Baruch Hashem. Entonces, ¿cuándo se era el sacrificio? El 14 entre las 2 tardes. Ahora fíjense, hermano, quiero contarles algo que me parece muy importante. Resulta que están saliendo un montón de enseñanzas que están diciendo que nosotros estamos adorando un cordero igual que lo adoraban los egipcios. Esa enseñanza está pegando tan fuerte que un montón de mesiánicos están rechazando al Mesías. Lo están rechazando. ¿Por qué razón? Vean la razón. Ellos dicen que como Egipto era un lugar muy idólatra, entonces que el Eterno decidió humillar a los dioses de Egipto. Y cada uno de los azotes, cada una de las plagas, tenía que ver con uno de esos dioses. Eso es real, es real. De hecho, ellos, aunque no lo crean, adoraban a los piojos. Yo conozco 2 que 3 que pareciera que también pero no, es verdad, man. Adoraban a los piojos, adoraban a las ranas, sí, eso era real. Entonces, esos azotes, esos 10 azotes, sí tuvieron que ver con la humillación a los dioses. ¿De acuerdo? Pero hermanos, el cordero, dicen ellos que humillaron al cordero al tenerlo 4 días amarrado en la pata de la cama, y luego para que los egipcios dijeran: tienen a nuestros dioses, los tienen ahí amarrados los hebreos. Luego lo sacaron y lo mataron, ¿verdad? Y lo mataron. Se sienten orgullosos de haber matado al cordero de Egipto. Ellos se sienten orgullosos. Matamos al cordero, al ídolo, lo matamos. Ellos dicen. Y muchos mesiánicos están yéndose para allá, terriblemente. Pero miren, fíjense bien. ¿Qué tan errados, ignorantes son? Que a ver, ¿cómo me explican cuando va Abraham a llevar a sacrificar a su hijo Isaac? Recuerden que Abraham es la 20ª generación desde Adán. Y Moshe
es la 26ª generación. O sea, 6 generaciones después es que iban a matar ese cordero de Pesaj. Pero 6 generaciones antes, con Abraham, va subiendo el monte Moriah, el mismo monte que subió nuestro Mesías. Va subiéndolo, y cuando van subiéndole, le pregunta a su hijo Isaac, que representa a nuestro Mesías, le dice: bueno, llevamos la leña y el fuego y el sacrificio. Entonces Abraham le dice: no te preocupes, hijo. Elohim, Yahweh, se proveerá de cordero. ¿Ah? ¿Y ese cordero a quién se lo están ofreciendo? Al Eterno. Al Eterno se lo están ofreciendo. No se lo están ofreciendo a ningún Dios, a ningún ídolo. Nada que ver. Ese sacrificio, ¿dónde fue? En el Calvario, en el monte Moriah, exactamente donde fue el sacrificio de nuestro Mashiach, del Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Ahora, este es el primer cordero que está sugerido en la Escritura, es el que se sacrifica en el Edén. ¿Se acuerdan que ustedes en el Edén, cuando comen del fruto prohibido y se dan cuenta que están desnudos? Entonces, así dice, y se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, la vestidura de luz que ellos tenían, de oro, de luz que ellos tenían, se esfumó y se vieron desnudos. Entonces fueron y tomaron hojas de higuera y se taparon. Pero entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hizo el Eterno? Dice que los cubrió con pieles, con túnicas de pieles, cuero. ¿De dónde lo sacó? ¿Quiénes son los únicos seres vivientes que tienen cueros? Los animales. Así que tuvo que agarrar del reino animal un sacrificio, mató a un animal que era completamente inocente. ¿Me va siguiendo o no? El corderito, el animal que mató, murió en lugar de Adán y Eva. ¿Me sigue ahí? El único animal que ha muerto por nosotros son corderos. Así que deducimos que el primer cordero lo proveyó el Eterno, porque ese cordero no lo puso ningún hombre. Entonces el Eterno proveyó un cordero, el primerito, y el último, porque cuando dijo Abraham, él se proveerá de cordero, y cuando está a punto de matar, de sacrificar a su hijo, una voz le dice: detente, ya, con eso que hiciste es suficiente, como si me lo hubieras entregado. Y apareció un carnero trabado, sus cuernos en una zarza. Pero lo que apareció un carnero, él dijo: se proveerá de cordero, en ese mismo monte. ¿Me va siguiendo? Pero ahí fue un carnero, porque no tenía que ser el tiempo. Cuando vino el tiempo, vino el cordero a ese mismo monte, en el mismo lugar donde estaba el altar donde iba a sacrificar a Isaac, y ahí en ese monte, y ahí en ese altar, ahí fue sacrificado el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Dónde queda eso de que estamos adorando a un ídolo? ¿Me siguen, hermano? Se sacrificó un cordero al Eterno, porque después de eso y después de Pesaj siguieron matando corderos en cada Pesaj. Entonces, ¿para qué eran los corderos esos? ¿También para Egipto? 1000 años después, para Egipto. Nada que ver. Así es que nosotros estamos bien. Baruch Hashem, estamos bien. El Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo es el que nosotros adoramos. Amén. También nos dicen que no debemos hacerlo, pero la Escritura dice que sí. Y si la Escritura dice que sí, pues eso se hace. Baruch Hashem. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pesaj, la palabra Pesaj. P es boca. P, así se. ¿Usted quiere decir boca en hebreo? P. Eso es. P, boca. Saj es, de acuerdo al Strong, es alto o sagrado, Kadosh. Entonces, Pesaj, boca sagrada.
Ahora, vean, boca sagrada, ¿a qué se refiere con boca sagrada? Vean qué magnífico es esto. Boca sagrada es porque esta festividad consiste en que comamos, en que pase por nuestra boca. Vean qué curioso. Mire, ¿qué es lo que tenemos que comer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Pesaj? Comer cordero, comer hierbas amargas y comer pan. Comer, pasarlo por la boca. Y la boca quiere decir que si vamos a comer esos tres elementos que al momento de que los pongamos en la mesa y oremos, se convierten en alimentos o alimentos sagrados, que tienen que pasar por una boca sagrada. Amén. Entonces quiere decir que tenemos que empezar a consagrar nuestra boca. ¿Se acuerdan que Santiago dice, difícilmente pueden controlarse la lengua, ¿verdad? Difícilmente. Y sí, hermano, batallamos mucho con eso es un problema. Yo creo que todos nosotros reconocemos que lo que más batallamos es controlar la lengua, ¿verdad? Fácil se nos hace empezar a hablar y decir cosas y de pronto quedamos en cuenta, no voy a decir nada, y de repente estamos otra vez. Es muy difícil. Pero tenemos que ahora para Pesaj empezar a consagrar nuestra boca, porque van a pasar alimentos sagrados. Hermano, mire, si eran sagrados los alimentos que comía Israel cuando iba caminando en el desierto, imagínense a nosotros que ahora lo que vamos a comer, según la Escritura, ¿verdad? Según la Escritura, y también esto es algo que tenemos que detallar muy bien, ¿verdad? No sé por qué, pero me critica mucho la gente porque yo enseño esto, pero hermano, pues ¿cómo no lo voy a enseñar? Está en la Escritura. De que nosotros vamos a comer no únicamente pan, también, porque acuérdense que son 3 panes, ¿verdad? 3 panes redondos. El del centro, ¿se acuerdan que lo sacamos? Lo partimos por la mitad, un pedacito, no exactamente por la mitad, tiene que estar uno más grande que otro. Y el más chiquito lo comemos como el aficomán. ¿Se acuerdan del aficomán? Eso lo hacen también los judíos, no nomás nosotros. Pero el aficomán lo envolvemos en una tela de lino, así como fue envuelto el cuerpo de Mashiach. Y eso lo apartamos. El otro pan no lo comemos con la cena de Pesaj. Así que sí comemos el masá o los masot, sí los comemos, pero aparte nos comemos uno que dijo Mashiach cuando lo partió. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Los judíos de aquel entonces dijeron, ¿cómo nos está dando a comer su cuerpo este? Así dijeron, ¿cómo nos va a dar? Porque él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, el capítulo 6 de Juan, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida, no verá el reino, no entrará al reino, no se va a levantar en la resurrección. Un montón de sentencias, al que no coma su carne y beba su sangre. Entonces un judío que estaba ahí dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? No le dijo él, no, pero va a ser simbólico. No dijo eso. De cierto te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes parte conmigo. O sea, fue categórico que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Entonces nosotros no únicamente va a pasar por la Kadosh, no únicamente va a pasar pan. ¿Qué va a pasar por nuestra boca? El cuerpo de Mashiach y su sangre. Imagínense si tenemos que consagrarnos para ese día. Tenemos que estar lo mejor consagrados posible. Ahora, muy bien. Entonces quiere decir que la festividad, ¿cuándo va a ser? El 14 del mes de Nisan, que va a caer el miércoles 5 de abril. En este año, Baruch Hashem, y esto es muy significativo, va a caer exactamente en la fecha en que fue el Pesaj original. Mire, ese Pesaj original fue allá en Egipto, ¿verdad? Cayó cuando fue el sacrificio ese Pesaj cayó el miércoles. Cuando vino Mashiach, cayó el miércoles también.
y este año va a caer el miércoles. Esto es muy significativo porque por los acontecimientos que están sucediendo, no sé cuántos se dieron cuenta que el Éufrates está seco. ¿Han visto eso? El Éufrates está seco. Y ese Éufrates iba a estar seco cuando viniera un ángel a secarlo, para dar paso a los ejércitos. Pero ¿no se les hace muy extraño que está seco el Éufrates, un río caudaloso, y está seco? Y exactamente en este momento, mientras estamos aquí dando el estudio, están preparando al ejército de Estados Unidos, al ejército de China, el ejército de Rusia, el ejército de Corea del Norte, el ejército de Japón. En este momento están preparándose como si fuera a empezar una guerra. Así, como si fuera a empezar una guerra. Ya están a punto de empezar los reclutamientos de jovencitos aquí en Estados Unidos, como obligación, después de los 18 años, van a reclutarlos para que se vayan a la guerra. Cosas escalofriantes, porque esta no va a ser una guerra como la que fuera como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Esta es una guerra que dicen que en la Tercera Guerra Mundial la vamos a pelear con piedras, de lo que va a quedar, de si es que queda algo. Entonces, de acuerdo a la Escritura, van a pasar 200 millones de soldados por el Éufrates. Resulta que el Éufrates está seco. El ángel ya vino. Entonces piensa uno, si ese ángel ya vino, vean los que están atrás, los que ya vinieron entonces, y vean los que vienen. Entonces, vienen cosas muy tremendas. Pero a nosotros nos dice: vénganse a Pesaj, coman de mi carne, coman de mi sangre y olvídense de lo demás. No pasa nada para nosotros. Amén. Nada. Porque ahí viene el ot. ¿Saben qué es un ot? Señal. Curiosamente, señal se escribe con una alef y una tab. Alef, tab, principio y fin. Y en Ezequiel nos dice que nos van a poner una ot, una señal. Y dice: a los que tengan la señal, ni los molesten. Así dice, esa es la palabra que usa, ni los molesten. Pero al que no tenga la señal, mátenlos, que caiga el juicio sobre ellos. Hermanos, eso está pasando. Empieza, ahí venimos a que nos pongan la señal de su sangre. Así es, amén. El otro. Por eso es muy importante que vengamos a celebrar la festividad. Es muy importante. No podemos no tomar su sangre, no podemos no comer su carne, no podemos, hermano. Roguemos para que nuestras familias, todos quieran hacerlo, porque ya no hay otra oportunidad. Bueno, no sé, a lo mejor sí, pero como veo el mundo, quién sabe. Pero vienen cosas muy espantosas, muy dolorosas. Yo quisiera que todos estuvieran dentro y no tuvieran que pasar por todo lo que viene, porque van a ser salvos, pero con mucho dolor. Y pues yo no quisiera que mi familia pasara por ningún dolor. Así es que oremos mucho por nuestra familia. Baruch Hashem, bueno y para siempre su misericordia. Muy bien, usted sabe, después ya quedamos una cosa. ¿Qué es lo que tiene que haber en la mesa de Pesaj? Tiene que haber pan, tiene que haber marrón, hierbas amargas, y tiene que haber esa carne de cordero. A ver, pero ahí nos enfrentamos a un problemita, ¿verdad? El problema está que el sacrificio de ese cordero de Pesaj no se puede hacer en cualquier parte. No se puede. Hacerlo es caer en herejía. Así que nosotros no podemos decir: bueno, vamos a ir a comprarnos un cordero, vamos a ir a un ranchito a comprar un corderito y lo sacrificamos. Eso es herejía. ¿Por qué es herejía? Porque el único lugar donde se pueden ofrecer sacrificios de corderos es en el altar del templo. Pero resulta que ni tenemos altar ni tenemos templo. ¿Cómo vamos a llevar un cordero a sacrificar donde no hay altar? Por eso los judíos no sacrifican corderos. Por eso los judíos no comen cordero en Pesaj. Porque no pueden hacer sacrificios fuera del templo. Porque eso es herejía. Literalmente es herejía.
Así que cuando oyen ustedes a los hermanos que dicen, no, es que ahí con el pastor Castillo no comen cordero, y aquí dice que hay que comer cordero, pues sí, hermano, pero dice también que los sacrificios tienen que hacerse donde Él dijo. No se pueden hacer donde nosotros queramos. Ahora, ¿y entonces cómo está la cosa? ¿Cómo cumplimos con el mandamiento de pesas, de comer pesas? Cuando levantó el pan, ¿qué dijo? Mi cuerpo, mi carne. Entonces ahí estamos comiendo, ese es el pesa. El pan que Él dijo que es su cuerpo es el pesa. Porque Él es el cordero. Así es. A ver, cuando mataban el cordero, el primer cordero que mataron allá en Egipto, ¿qué hicieron con la carne? Pero luego, no, quemaron lo que sobró. Pero lo que cuando lo mataron ahí, ¿qué tenía que hacer con la carne? Comérsela. Tan era así que decían, y si nomás son 12, si son poquitos en la casa, y pues un cordero es mucho, júntese con otro, para que no quede nada, cómanse todo. Y si quedara algo, quémenlo. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué hacían con el cordero que había servido para redimirlos? ¿Qué hacían con él? Se lo comían. O sea, se comían al Redentor. A ver, asimílenlo bien. Así dice la Escritura, que se comían al cordero, ¿verdad? Lo asaban, dice, y se lo comían. Y el cordero ese que había sido usado para redimirlos. O sea, en vez de que muera el primogénito, va a morir el cordero. Y al morir el cordero por el primogénito, redimía a la familia. Y toda la familia podía salir libre. Por eso en cada casa tenía que matar uno. Y así de esa forma todos eran redimidos. O sea, al cordero que sirvió para redimirlos, es decir, al Redentor, se lo comían. ¿Qué dijo él? Tenemos que comernos su carne y bebernos su sangre. Y resulta que Él es nuestro Redentor. ¿Y qué hacemos en Pesa? No lo comemos. Amén. Así es. Pero sí, hermano, se oye extraño, yo sé, pero eso dice la Escritura, así literalmente dice. Entonces, al momento de que comemos el cordero, nos comemos al Redentor y somos redimidos, comprados con la sangre del cordero. Eso es maravilloso. Ahora, más tarde agregaron las 4 copas. Y esas 4 copas tienen que ver con los 4 verbos que le llaman, que es liberación, salvación, redención y elección. Ahí fuimos liberados, fuimos salvados, fuimos redimidos y nos eligieron, fuimos escogidos. ¿Cómo vieron? Se agregaron esos 4. Así que cuando tomamos las 4 copas, estamos anunciando que fuimos liberados, que fuimos salvados. ¿Sí me siguen? Eso es cada copa, eso estamos anunciando. Así que tiene que ver con la salida de Egipto, todo tiene que ver. Hasta ahí vamos bien, espero que sí. Entonces, ¿cuándo celebra la fiesta? El 14 del mes de Abril, del mes primero, el mes de Nisan. Pues en la Escritura, este mes le llaman Nisan y le llaman Abril, así dice en la Escritura. Pero el Eterno le puso número, no le puso nombre. ¿Cómo le puso? 1, mes primero. ¿Amén? Y corresponde al plenilunio. ¿Qué plenilunio? El Rosh Chodesh. Perdón, no es Rosh Chodesh. La luna llena. Luna llena. Plenilunio, luna llena. Creo que ese ratito me equivoqué. Es luna llena. El día que estemos celebrando Pesaj, van a darse cuenta que está la luna llena, completamente llena. Si la luna no está llena, estamos equivocados en el día. Tiene que estar ahí la luna llena completamente. ¿No se acuerdan que el año pasado estábamos celebrando la festividad ahí? ¿Fue aquí? No, era Rosh Hashanah. ¿Sí, verdad? No, porque Rosh Hashanah. No, Sukkot fue. Sí, porque fue el día 15. Estamos ahí que dije, miren la luna cómo está. Porque era la luna de octubre, una luna muy grandota, muy bonita, ¿se acuerdan? Pesaj tiene que ser igual, tiene que ser en luna llena. Hay razones, pero ahorita no es el caso, pero hay razones por las cuales Él quiere que sea en luna llena. Pero tiene que ser en luna llena. Así que la clave para nosotros para saber que estamos en el día correcto, cuando la luna esté bonita y llena.
preciosa. Amén. Él es bueno, pero siempre su misericordia. El cordero, hermanos, era sacrificado con un ritual. O sea, no era cuestión de traer el cordero, ponlo ahí, vámonos. No, era un ritual que se hacía antes de sacrificarlo. Y ahí es donde le digo, la escritura dice, tráigase cada quien un cordero, el día 10. Mire cómo era esto. Usted se acuerda que el domingo, que le llaman los católicos Domingo de Ramos, ¿verdad? Le llaman así, Domingo de Ramos. Ese domingo era día 10, porque el día 10 era cuando el cordero tenía que venir a que lo revisaran para saber si era un animal apto para el sacrificio. Porque no nomás era cuestión de que fuera cordero, sino que era un cordero que no tenía que tener defectos como manco, o que tuviera sarna, o que tuviera vicios como garrapatas o algún otro vicio. Los checaban, los revisaban los sacerdotes, los encargados, los revisaban que fuera un corderito que estuviera apto para el sacrificio. Si no estaba apto para el sacrificio, le decían, aquí tenemos corderos que fueron alimentados por levitas allá en la loma de Betlehem. Así, los levitas pastores que los criaban allá, dicen, aquí tenemos, están listos para ser sacrificados. Entonces ellos podían comprar un corderito de eso y ese era apto para el sacrificio. Ahí vamos bien. Ese corderito tenía que estar 4 días en observación. Lo dejaban en los corrales y estaban los rabinos revisándolos, porque qué tal si le habían hecho algún arreglito al corderito y después salía como que sí estaba malito, y le están revisando los que no estuvieran enfermos, que no estuvieran nada. En 4 días estaban ahí. Mashiach llegó a Jerusalén el día 10, que era domingo. Por eso le llaman el Domingo de Ramos, fue el día primero. 4 días después, ¿cuál es el día 4? Domingo, lunes, martes, miércoles. El miércoles era 14. Entre las 2 tardes tenía que ser sacrificado. ¿Cuándo murió Mashiach? En la hora novena, que es, la hora sexta, que es las 3 de la tarde. ¿Vamos bien? Todo eso vamos a verlo con más detalle en la próxima semana, ¿verdad? Vamos a ver cosas tremendas. Pero ahorita más rápidamente para que vean que era todo un ritual, ¿verdad? Tienen que revisarlo bien, ya que estaban bien, uno por uno los iban pasando, y mire qué curioso, pero llevaban el cordero y pasaba la familia que había llevado ese cordero, porque la familia tenía que estar presente cuando mataran al cordero, porque ellos tenían que ver que ese cordero inocente estaba muriendo por ellos. Tenían que oír el ruido, tenían que ver el sacrificio. A ver, ¿cómo fue sacrificado nuestro Mashiach? ¿A escondidas? Lo levantaron en un monte para que fuera exhibido. Fíjense, quisieron exhibirlo a él. Dice la Escritura que él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a todos los gobernadores, triunfando sobre ellos. Dice. El que fue exhibido fue el enemigo. Baruch Hashem, bueno, para siempre su misericordia. Baruch Hashem, él es bueno. Esta celebración de Pesach siempre a mí me ha causado no sé cómo explicarlo, pero como una paradoja, ¿no? Mucho gozo y mucha tristeza, las 2 cosas. Mucha tristeza por la manera en que murió, no puedo dejar de entristecerme por eso, pero mucha alegría porque eso nos trajo libertad. Si no hubiera sido por ese sacrificio, no fuéramos libres. Ese sacrificio es que nos dio la libertad, y que nosotros, que éramos simples granos de arena en un inmenso desierto, nos convierte en ser gente escogida, gente adquirida, comprada. Nos hizo que fuéramos parte del pueblo maravilloso de Israel. Porque es un detalle muy importante, hermanos, cuando le preguntan a usted, ¿por qué ustedes celebran las festividades judías si no son judíos? Este es lo clásico, es la pregunta clásica que nos hacen. ¿Por qué si no son judíos están celebrando las fiestas judías? Usted tiene que decirle que sí son judíos, que sí somos del pueblo de Israel, que no somos gentiles. Así es. Y que si él es lavado por la sangre del cordero,
o ella también pertenece al pueblo de Israel. Amén. Aleluya. Así ¿Y es. dónde está el texto bíblico que nos avala? Efesios capítulo 2, verso del 11 al 14. Lea esos versículos, léaselo a la gente. Mira, aquí dice que ahora somos por la sangre de Mashiach ciudadanos de Israel. Así es. Amén. Entonces, somos ciudadanos de Israel. Entonces todas las festividades puestas en Israel son para nosotros, pero también las promesas, los actos, todo es para nosotros. Si no somos de Israel, ninguna promesa es de nosotros, Así es. ningún pacto se hizo con nosotros, no hay nada para nosotros, hermanos, para los gentiles, no hay nada, Así es. nada. Entonces alguien dice, no, yo soy gentil, pues no hay nada para él, no tiene que ni leer la Biblia, porque la Biblia no es para ellos, Así es. la Biblia es para los de Israel, Amén. toda la Biblia, toda para Así ellos. es. Vea el inicio de la epístola de Pedro, el inicio. Primeros versículos. A los despatriados, a las 10 tribus perdidas. Amén. Entonces no lees. El primero de Pedro, segundo de Pedro no es para los gentiles. No lo lean. Si usted es gentil, y después no leas primero y segundo de Pedro, no fue visto por usted. Hebreos tampoco. Hebreos es para los hebreos. Tampoco lo leas tú. Y ahí es donde ellos se ufanan, ¿no? Tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué tenemos, hermano? Ya estamos agarrando aviada. Apenas estamos agarrando aviada. Por eso quise agarrar desde hoy, porque hay muchísimo que decir. La próxima semana se van a maravillar con lo que es el Pesach, el Matzah y el Marrón.